Hoy es nuestro último tema alrededor de Malaquías de esta serie Vuelvan a mí. Si tú tomas notas, que espero sí lo puedas hacer, pensando en que los días viernes tú vas a tu grupo de discipulado familiar y se empieza a revisar estos temas con mayor detalle. Se trata de responder a dudas, preguntas, etcétera. Entonces es bueno que tú tomes notas para llevar todo esto a tu reunión de discipulado familiar. Entonces, si tú tomas notas, el tema de hoy es Cristo, nuestra esperanza, o más bien nuestra esperanza está cerca, nuestra esperanza está cerca. Vamos a caminar sobre Malaquías capítulo 4, versículos 2 al 6. Malaquías capítulo 4, versículos 2 al 6. Tú recuerdas que esta porción de la palabra que la leímos y revisamos el primer versículo la semana pasada se está dirigiendo a dos grupos de personas. El primer grupo al que se dirige esta porción de Malaquías capítulo 4, particularmente el versículo 1, es el juicio de Dios sobre todo el que hace lo malo, sobre todo el que hace lo malo, pero tiene un contexto. Esta respuesta del versículo 1, capítulo 4, a algo que sucedió versículos previos, Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15, y lo vamos a leer. Entonces, si miras un poco hacia atrás, Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15, esta es la expresión del pueblo, tú recuerdas, interpelando a Dios en medio de algo que Dios está señalando. Pues ellos dicen, las palabras, o más bien Dios dice, las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. La respuesta de Dios, porque recuerda, este pueblo pensaba, creía que Dios estaba siendo pasivo frente al pecado. Este pueblo no estaba entendiendo o no quería entender por qué el soberbio está prosperando. ¿Y por qué Dios, frente al mal obrar, a la pecaminosidad de hombres que no eran del mismo pueblo de Israel, les iba bien y como que Dios no tomaba ninguna acción contra ellos? Entonces Dios responde en el capítulo 4, versículo 1. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego. Dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Esta respuesta de Dios, sin lugar a dudas, tiene que ver con este día futuro del juicio del Señor sobre todos aquellos que hacen lo malo, como describe el texto. Esto lo hablamos, os expuso la semana pasada. Pero hay un segundo grupo al que hoy se va a dirigir las escrituras, nos va a llevar las escrituras a nosotros a contemplar la bendición de Dios sobre todo aquel que teme al Señor. Entonces había un grupo que desafiaba a Dios, había un grupo que hacía lo malo, había un grupo de hombres soberbios que interpelan a Dios y lo han hecho a lo largo de Malaquías una y otra vez. Pero el texto nos ha descrito este segundo grupo, que son aquellos que temen al Señor. Y hay algo particular para estos hombres que temen al Señor. Hay una promesa de parte del Señor para todos aquellos que temen al Señor. Pero esta expresión de Malaquías capítulo 4, versículos 2 al 6, también es la respuesta a algo que fue expresado en Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, una vez más, observemos Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17,
para que podamos mirar, observar con mayor precisión Malaquías 4 del 2 al 6. El texto dice en el versículo 16, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Dios se va a dirigir a este grupo, porque observa que en estos 2 versículos del capítulo 3 hay una respuesta de un grupo de hombres que deciden volver al Señor. Deciden responder al llamado de Dios, vuelvan a mí. Dios está exhortando a este primer grupo que consideraba que los soberbios prosperaban, que Dios no tomaba ningún tipo de acción contra ellos. Dios les responde en el capítulo 4, versículo 1 y les dice, mi juicio viene, mi juicio está de camino. Pero para estos hombres temerosos del Señor, para estos hombres que empezaron a hablar unos con otros y se dijeron entre ellos, debemos volver al Señor. Y este volver al Señor es en el contexto del libro de Malaquías. Este volver al Señor implicaba, no vamos a codiciar ni desear a mujeres que sirven a otros dioses. Ese es el contexto. Vamos a volver a ofrecer nuestros sacrificios al Señor como Él estableció. No más sacrificios robados, enfermos, tuertos, no más sacrificios de ese tipo. Queremos alinear nuestro corazón al Señor y movernos conforme sus ordenanzas. De esto están hablando. Honremos nuestra palabra. No quebrantemos el pacto matrimonial. Y a este grupo de hombres, Dios les dice, ustedes son mi especial tesoro. Y ahora lo que Dios les va a decir en el capítulo 4, versículos 2 al 6, es la promesa que tiene para ellos y para todos nosotros y para todo hombre y mujer a lo largo de la historia que teme al Señor y que decide en función a ese temor vivir en obediencia. Entonces lo que vamos a explorar esta mañana es mi oración. Que el Señor pueda traer esperanza a tu corazón. En medio de la situación que tú estés viviendo hoy, que esta porción pueda ser refrigerio a tu corazón y pueda traer la esperanza que tanto necesitamos, porque el día del Señor está cerca. Leamos entonces todos juntos Malaquías capítulo 4, versículos 2 al 6. Escucha cómo empieza Malaquías. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Observa una vez más el versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros de establo. ¿Quiénes son estos que temen su nombre?
la referencia de los versículos 16 y 17 nos decía que son aquellos que vuelven al Señor y empiezan a obedecer su ley, sus mandamientos, sus estándares. Son aquellos que deciden vivir conforme lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿quiénes son estos hombres que temen su nombre? Son aquellos que honran su nombre, aquellos que han creído en su palabra, aquellos que creen en sus promesas y están esperando el cumplimiento particularmente de su segunda venida. Aquellos que no dudan de su promesa de que Él volverá. Aquellos que han tratado de caminar de forma consistente con lo que creen. Porque tú recuerdas que Malaquías ha señalado una y otra vez que no basta con creer. No basta con hacer. Porque los fariseos sabían, conocían y además hacían. No conforme la ley, no conforme los mandamientos, pero como que si tú los mirabas horizontalmente, había como una intención de querer hacer. Pero Malaquías nos ha recordado que no basta solo con creer, no basta con hacer. Debo vivir de una manera que sea consistente con lo que yo afirmo creer, con lo que yo proclamo, con lo que yo digo, con lo que yo enseño. Mi vida debe ser consistente con aquello que yo afirmo, sostengo, creer. A este grupo de personas, Dios les llama mi especial tesoro. No a cualquiera. No todos son su especial tesoro. Porque recuerda estos dos grupos a quienes Dios se dirige. A un grupo les dice, para ustedes viene de camino juicio. Pero este otro grupo, a los que son su especial tesoro, les dan la promesa de que Él viene, de que Él es su Señor. Les da la promesa de una eternidad, como vamos a mirar enseguida. Entonces, si tú eres miembro de esta comunidad de hombres, de mujeres que temen al Señor, de esta comunidad compuesta por aquellos que a lo largo de la historia han perseverado en su fe, en esta mañana Dios te dice, tú eres mi especial tesoro. Algo extremadamente preciado para mí. Algo de mucho valor. Y si tú quisieras decir cuánto es este valor siendo yo tu especial tesoro, Dios te diría la cruz. Ese es el precio de que tú seas mi especial tesoro. Costo de cruz. Porque no hay manera de ser su especial tesoro si de por medio no está la obra de la cruz. Este no es un asunto romántico. Esta no es una declaración de amor del Señor ambigua, abstracta. Esta es la esencia y la contundencia. Que lo único que nos da valor delante del Padre es la cruz de Cristo. Su obra perfecta en esa cruz. Pero observa cómo continúa el versículo. El versículo dice, el sol de justicia viene con salud en sus alas. Este sol de justicia, sin lugar a dudas, está aludiendo al Mesías, porque Él es quien trae salud en sus alas. Y este término salud es importante de entender en el contexto, porque múltiples veces a lo largo de las Escrituras hay un sentido de salud física, pero también dentro de un contexto hay un escenario de salud espiritual. Pero lo que Malaquías está declarando en esta porción es que en el día final, cuando Cristo regrese,
habrá ambas cosas. Será el fin de toda enfermedad física y será la plenitud de una vida espiritual. Si hoy vives con achaques, como yo, tú puedes mirar esta promesa y saber que un día, cuando Él regrese, no más achaques, no más dolor, no más médicos, no más cirugías. Él viene, o más bien Él da a conocer que Él viene con esta promesa de que al nosotros, al verlo llegar y nuestros cuerpos ser glorificados para estar con Él por toda una eternidad, no experimentaremos más enfermedad física y gozaremos de plenitud espiritual. No sé si eso te parece extraordinario, porque sí lo es. Isaías 53:5 dice, Isaías capítulo 53, versículo 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Sin lugar a dudas, este versículo está hablando de esta sanidad espiritual que trajo la cruz de Cristo. Pero también este versículo hace referencia a que en un tiempo, como señala Malaquías, en un tiempo, aún el deterioro de nuestro cuerpo no volverá a ser. Porque serán cuerpos glorificados por el Señor, que pueden morar en su presencia. Tú recuerdas que a raíz de la caída, nuestros cuerpos van a sufrir, o sufren más bien, deterioro. ¿No es cierto? Por eso nos enfermamos, por eso envejecemos. Tú puedes creer que estás muy joven y, ¿cómo dicen? Tu colágeno es perfecto, pero tu colágeno va a desaparecer. Tu buen colágeno va a desaparecer. Vas a envejecer, vas a enfermar, porque esta es parte de las consecuencias de la caída. Pero esta expresión del texto de Malaquías, la expresión de Isaías, es esa promesa, una que se viene cumpliendo, que es esta salud espiritual. El regalo de la gracia de Dios, quien extiende salvación, salud espiritual. Pero también este regalo que cuando Él regrese va a ser consumado plenamente y tiene que ver con sanidad física. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Mientras Él regresa, por la obra de su Espíritu Santo, Él está trayendo sanidad espiritual, salvación. Voy a usar mejor este término, salvación, porque a veces sanidad es mal interpretado. Él está trayendo salvación. Él está rescatando al hombre de la esclavitud del pecado. Y tú puedes encontrar muchos otros textos, y a la luz de Malaquías, esta promesa es la que esperamos. La consumación, la plenitud de nuestra vida espiritual, porque moraremos con Él por toda una eternidad. La plenitud de este cuerpo que se deteriora, pero en Él por toda la eternidad, un cuerpo que vive delante de Dios. Estas son las promesas que Malaquías está señalando. Entonces, frente a esta realidad, Malaquías afirma: saldrán y saltarán como terneros de establo. ¿Por qué? No olvides que esta es una figura de lenguaje. Lo que Malaquías quiere ilustrar es que frente a esta realidad que viene, frente a lo que está por suceder,
la plenitud de nuestra vida espiritual, un cuerpo glorificado. Lo que debe traer hoy gozo es esa promesa. Escucha, iglesia, si estás enfermo, si estamos enfermos, es temporal, es coyuntural. Duele, seguro que sí, hay sufrimiento, sin lugar a dudas, pero es coyuntural. Nuestra esperanza está por venir. Y eso en nuestro presente, en medio de nuestra aflicción, debe traer profundo gozo. Y Malaquías dice que deberíamos saltar como terneros en establo, gozarnos. Y eso toma mucho sentido, porque cuando tú observas Santiago capítulo 1, él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que está diciendo Santiago es: la prueba es temporal, la prueba es pasajera. Frente a nuestra eternidad, frente al peso de gloria que está por venir, esto que vivimos es temporal. Hay en gozo en la aflicción, no en la aflicción en sí misma, sino gozo, porque esto me recuerda a mi temporalidad, mi fragilidad, pero una promesa mayor. Él viene, Él viene. Yo creo que algo que ha destrozado la modernidad, y no es que esté muy viejo, pero algo que ha destrozado la modernidad es nuestra capacidad de imaginar. Porque todo lo que sucede en Malaquías debe imaginarse en nuestra mente para comprender la dimensión de lo que está sucediendo. Tratemos de imaginar esto entonces. Cuando nos encontremos frente al Señor, rodeados de su gloria, porque eso va a suceder, y siendo testigos de las maravillas que ningún ojo ha visto jamás, ningún oído escuchado nunca, y ninguna mente ha podido imaginar, solo contemplar su gloria. Estamos parados frente al trono de Dios con todos nuestros pecados perdonados, sin ningún tipo de inclinación hacia el pecado y con toda una eternidad por delante. Escucha, acompañados por cientos y millones de ángeles, acompañados de millones y millones de personas redimidas. Malaquías dice: frente a esta realidad, vamos a brincar, vamos a saltar de gozo, vamos a cantar, nos vamos a postrar, vamos a aplaudir, vamos a levantar nuestras manos, porque estamos en el cumplimiento de la promesa. Iglesia, esperas ese día. Puedes imaginar, parado frente al soberano Dios, la respuesta en Apocalipsis de estos ancianos, de estos hombres que estuvieron parados delante de Dios, fue tirar sus coronas, postrarse y adorar. ¿Puedes imaginar esto? ¿Cuál va a ser tu reacción? De ver al Señor Jesús, a quien cantabas todos los domingos, y que ahora lo vas a tener frente a frente y lo vas a adorar por toda una eternidad. Porque esto es lo que está señalando Malaquías. Recuerda los dos grupos de personas. Hay un grupo a quien Malaquías les dijo: una eternidad sin Cristo, en un lugar donde el fuego no se extingue, donde es el lloro y crujir de dientes, el lamento de día y de noche. Eso les espera a los soberbios, a los que perseveran en su pecado, a aquellos que no se arrepienten. Es trágico, hermanos, es trágico. Una eternidad. Pero este grupo de hombres, de mujeres, que temen al Señor, que hoy se esfuerzan por guardar sus mandamientos, que son celosos por una vida de santidad. El texto está señalando que Él viene, y viene con promesa para su iglesia,
de una eternidad con Él, plenitud espiritual. No hay más llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento por toda una eternidad. Yo no sé si podemos dimensionar ese día donde experimentaremos completa libertad del pecado y de la muerte. Eso con lo que tú y yo luchamos hoy, no más. Se acabó tu lucha. Se acabaron tus batallas. El temor que experimentamos cuando se habla de muerte, no más. Vida eterna. Vida eterna. Por lo tanto, frente a esta promesa, no podemos quedarnos subordinados a nuestras circunstancias. No podemos inclinarnos a amenazas y peligros que enfrentamos. Escucha, iglesia, los padecimientos y sufrimientos que estamos probablemente pasando no se comparan con la gloria de Cristo que va a ser revelada. Miren, no va a haber filas en el cielo para gasolina. Los precios no van a cambiar. Es más, no hay ni ventas ni nada. Él es el sustentador por la eternidad. Por la eternidad. Esto que pasamos, iglesia, es temporal. De que a muchos aflige las elecciones que vienen y muchos están planeando irse del país y a ver dónde encontramos mejores días. Es temporal. Iglesia, aguanta. Iglesia, es temporal. Esfuérzate. Iglesia, sé valiente. Nuestra esperanza está cerca. Él es el sol de justicia, dice Malaquías. Él se levantará en el día del Señor. Él se levantará. Ahora, si bien Malaquías de manera particular está hablando al pueblo judío, pero todas estas promesas hacen eco en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el versículo 4 de Malaquías capítulo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande, día terrible. Aquí Malaquías está mencionando a dos personajes, dos personas que son importantes dentro del pueblo judío y que son importantes para nosotros como iglesia. Él está mencionando a Moisés, quien trajo la ley, y está mencionando a Elías, que representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. Lo que está señalando Malaquías es: acuérdate, viene esta promesa. Viene esta promesa de una eternidad con Él. Viene esta promesa de nuestra plenitud espiritual. Espera con paciencia ese día. Pero, como que Malaquías dijese, mientras esta promesa llega, que es segura, que sí viene, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de sus estatutos, ordenanzas, que yo le di en Horeb para todo Israel. Esta es la ley que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Y Malaquías es la evidencia de esto. Todo Malaquías nos ha hablado de cómo este pueblo violentaba los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Es esta ley que fue de tropiezo para todo Israel. Pero esta ley es de la que Pablo dice que es buena, es santa, es justa. Esa es la forma en que Pablo califica en el Nuevo Testamento la ley del Señor como buena, santa y justa. Pero en el Antiguo Testamento esta ley terminó siendo de tropiezo para el pueblo, para mucha parte del pueblo. Entonces el problema no era la ley. El problema estaba
en la inhabilidad del pueblo de Israel para poder cumplir la ley del Señor. Pero esta misma ley, tú recuerdas que Santiago la califica como la ley de la libertad. La ley de la libertad. Y es la ley de la libertad. Y esto Israel es lo que no podía realmente entender. Es que este Mesías prometido era el Mesías que iba a cumplir con la ley, con toda la ley. Y al cumplir él la ley y él rescatarnos, en él nosotros tenemos la capacidad de poder cumplir la ley. No por nuestras fuerzas. Sin Cristo, recuerda, sin Cristo, antes de que tú y yo lleguemos a Cristo, sin Él, tropezábamos una y otra vez. No podíamos agradar al Señor, no podíamos honrar su nombre. No importaba cuánto nos esforzábamos, íbamos a terminar tropezando y cayendo y más profundo. Pero cuando Él llega, Él extiende gracia y nos salva. Y Él nos equipa con su Espíritu Santo, quien mora en toda su plenitud en nuestras vidas. Y Él solo, por ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros, que tenemos entonces la capacidad en Él de poder cumplir su ley. ¿Saben qué es lo extraordinario? Que aún luchamos en nuestro interior y tropezamos y hoy pecamos, pero el Espíritu que mora en nosotros nos lleva al arrepentimiento, nos limpia, nos levanta y nos muestra el camino por el que debemos andar. Sin Cristo, sin la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros vivimos distantes, lejos de poder cumplir con la ley del Señor. El problema no es la ley, el problema es el corazón. Porque aún en Salmo 119, versículo 97, el salmista dice: oh, cuánto amo tu ley. Eso es extraordinario. Este hombre, este salmista, que vio al pueblo que tropezaba en la ley, que no tenía la capacidad de cumplirla y que su orgullo, en vez de ellos acercarse a Dios, su orgullo los distanciaba de Dios pensando que ellos iban a poder. Pero el salmista dice: amo tu ley, amo tu ley. Y otra vez es como que Pablo hiciese eco de esta expresión y Pablo dice: su ley es buena, santa, justa. Romanos 7:22 nos señala: en mi hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Y de hecho Juan, en su primera carta, él dice que los mandamientos del Señor, la ley del Señor no es gravosa, no es pesada. Yo no sé cómo tú miras los mandamientos del Señor, no sé cómo tú miras su palabra, pero si tú dices: qué pesado, qué duro, qué difícil, nunca voy a poder. Sí, cierto. O sea, has dicho 4 verdades si no conoces al Señor. Si es duro, si es difícil, si es pesado, si es drenante, si no conoces al Señor. Pero si tú conoces al Señor, porque has nacido de nuevo, tú te sumas al salmista y dices: cuánto amo tu ley. Te sumas a Pablo y dices: tu ley es justa, es buena, es santa. Lo abrazas a Juan y dices: sí, Juan, los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Por qué? Por la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que Malaquías está señalando en el versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, estatutos, ordenanzas que yo les di en Horeb para todo Israel. ¿Qué significaba este acordarse? Era entender su incapacidad de cumplir, que debía llevarlos a una dependencia en quién pueden cumplir.
pero es lo que no veía el pueblo. Mira lo que dice el versículo 5, porque había que resolver este asunto de alguna manera. Versículo 5, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira las palabras grande y terrible. Una vez más, Malaquías está haciendo alusión a la segunda venida del Señor, pero en ese tiempo, precediendo a la llegada del Señor, iba a aparecer Elías. Ahora, muchos opinan que podría ser literalmente Elías quien no vio la muerte, quien fue arrebatado. Otros opinan que es alguien con las mismas cualidades de Elías que tuvo como profeta. No vamos a entrar en ese terreno, pero lo que sí tenemos que tener claridad es que antes que el Señor llegue en su segunda venida, un hombre se levantará y hará el ministerio de Elías, sea Elías mismo o alguien que tuvo ese ministerio. ¿Y cuál fue el ministerio? De llamar al pueblo al arrepentimiento. Y es lo que está señalando el texto. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y lo que está hablando entonces es el tiempo de restauración plena. Tiempo de restauración plena. No más conflictos, es lo que está señalando Malaquías. No más conflictos, no más problemas entre hermanos, no más problemas entre familiares, no más discrepancias entre padres, hijos, hijos, padres. ¿Por qué razón? Porque la relación primaria, vertical con Dios habría sido restaurada plenamente. Y habiendo sido restaurada esta relación vertical, el hombre con Dios, las relaciones horizontales van a fluir en toda su plenitud. Entonces va a haber restauración. Entonces el corazón de los padres volverán a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa es la promesa. Sin embargo, mientras llega ese tiempo, mientras llega ese momento de restauración plena, el llamado para todos aquellos que han nacido de nuevo, la expresión tangible de todos aquellos que han nacido de nuevo es: si tú estás en paz con Dios, si tu relación con Dios ha sido restaurada horizontalmente, debe tener el mismo peso, el mismo efecto. Porque no se concibe bíblicamente que tú digas que estás en paz con Dios, pero tienes problemas con tus hermanos, que al final de la ecuación vas a pasar una eternidad con muchos de ellos. Si tú dices, amo al Señor, y eso es extraordinario, que ames al Señor es extraordinario. Pregunta, ¿amas a tus hermanos? Hoy hay algunos a quienes no puedes ver, ni siquiera hablar, ni siquiera les hablas, sino que hablas de ellos y hablas mal. La evidencia, una de las evidencias de la restauración de tu comunión con el Señor es que buscas intencionalmente vivir en paz con tus hermanos. A mí me encanta la expresión de las Escrituras cuando dice: estoy subiendo al templo a ofrecer mi ofrenda. ¿Recuerdas esto? Y me acuerdo que alguien tiene algo contra mí. ¿Qué hago? El Señor dice: deja tu ofrenda. Ve y resuelve este asunto. Pero es que habló mal de mí. No, espérate. ¿Me conoces? Sí, te conozco. Ve y tú resuelve. Pero me criticó. Pero tú estás en paz conmigo. Sí, ve tú y resuelve. Pero es que no sabes Dios cómo es. Yo sí sé cómo es. Por eso te digo a ti, ve y resuelve. Es que es resultado. Es la expresión tangible de aquello que yo declaro: sentir amor por el Señor, amar al Señor, amar su ley, amar sus mandamientos, es amar a mi prójimo.
Y esto es lo que está hablando Malaquías. Va a llegar un tiempo donde todas estas relaciones van a ser restauradas. Pero mientras llegue ese tiempo, la exhortación de Malaquías es: vive a la luz del Evangelio. Y el Evangelio hoy te demanda, nos demanda, que si decimos estar en paz con Dios, debo vivir en paz con los de la familia de la fe, principalmente con los de la familia de la fe. En un momento dado, tú recuerdas que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y es extraordinario cómo cierra Malaquías el Antiguo Testamento con esta promesa de esperanza. No hay más después de esto. El Antiguo Testamento va a guardar silencio por 400 años. No más profetas, no más revelaciones. Esto es lo último que se está diciendo en el Antiguo Testamento. Para estos hombres que no estaban viviendo en armonía con Dios, que no estaban dispuestos a volver hacia Dios, que no estaban dispuestos a arrepentirse, Dios les dice: el último día de revelación, el último momento, viene juicio, cuidado. Pero a estos que temen al Señor les dice: su esperanza está cerca. Y Dios guarda silencio. Pero 400 años después, un hombre irrumpe en la historia con una voz clamando en el desierto, y él dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. El pueblo de Israel se quedó con las últimas palabras de Malaquías. Por eso es que muchos de los israelitas empiezan a preguntar a los sacerdotes y a los levitas si este hombre es el Elías. Y mandan un grupo y le preguntan: ¿eres tú Elías? La respuesta es: no soy yo Elías. Entonces, ¿eres el Mesías? No, tampoco soy el Mesías. ¿Quién eres? Y Juan responde en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 23: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué confundieron a Juan el Bautista? ¿Por qué lo confunden con Elías? Porque Malaquías está citando al profeta Elías. Lucas capítulo 1, versículo 17 dice: él irá delante del Señor, hablando de Juan el Bautista. Y si puedes leer todo el capítulo 1 de Lucas sería bueno, pero solo por concentrarnos en este versículo, el texto dice: él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Este fue el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue levantado, como dice el texto, en el espíritu y poder de Elías, pero no era Elías. Y aquí debo abrir un paréntesis. No es que Elías tomó a Juan el Bautista y se entró dentro de él, y Juan el Bautista empezó a hacer cosas de Elías, porque eso se escucha y eso es una aberración bíblica. Lo que aquí está diciendo es que Dios levantó en este tiempo a un hombre que tenía características similares en cuanto al ministerio que fue llamado a desarrollar. Recuerda: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a caminar, ve un grupo de fariseos hipócritas. Oye, ese es Juan el Bautista. Él está teniendo relaciones con una mujer que no es la suya y le costó su cabeza. El mismo carácter de Isaías. Isaías no iba con cuentos cuando iba a profetizar, cuando iba a demandar al pueblo obediencia al Señor. Pero Juan el Bautista no era Elías. Observa lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Y aquí está el detalle: día grande y terrible. Está hablando de la segunda
venida del Señor. Recuerda, Él vino la primera vez como siervo. Él regresa como rey para juzgar con justicia todas las cosas. En su primera venida, Jesús fue precedido por Juan el Bautista, el último, dice Jesús, y el más grande de los profetas. Fue precedido por él. Él anunció al Mesías siervo, al Mesías que iba a hablar de su reino, al Mesías que iba a dar el sentido correcto a la ley. Pero Malaquías nos dice, en aquel día grande y terrible, antes de que suceda la segunda venida del Señor, Jesús, rey, será precedido por Elías. ¿Cómo va a suceder eso? Las Escrituras no nos dan detalles, pero debemos saber que así como fue anunciado en su primera venida por un Juan el Bautista, en su segunda venida será anunciado por alguien que podría ser Elías mismo. Quiero enfatizar algo antes de ir cerrando. Hay un llamado de Malaquías en su profecía de que debemos recordar la ley. Y esta termina siendo una cualidad propia de aquellos que temen al Señor. Porque no olvides que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No olvides esto. No olvides esto. ¿Quiénes son estos que temen al Señor? Ya los citamos, pero además Malaquías añade, recuerda la ley. Recuerda la ley, pero no recuerdes en un sentido en un ejercicio mental. Recuerda la ley para cumplirla, porque el día del Señor grande y terrible está cerca. ¿Qué está diciendo Malaquías? Que mientras llegue el Señor, yo debo recordar su ley y debo vivir su ley. Entonces estos profetas, un Juan el Bautista, un Elías en su momento que va a venir antes de que sea o se consume la segunda venida del Señor, ellos han anunciado que Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Que Cristo es el reemplazo a la figura sacerdotal. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo es rey, Él es profeta, Él es el sacerdote. Señalan los profetas, Juan el Bautista y Elías, que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es que en Jesús todas las profecías se cumplieron para su primera venida. Y todas las profecías respecto a su segunda venida también se cumplirán. Esta es nuestra esperanza, de que se cumplió todo en una primera vez que Él vino. Iglesia, se cumplirá todo para esta segunda venida del Señor. ¿Tú recuerdas esta frase que viene acompañado alrededor del libro de Malaquías? Acerca del año de jubileo. Quiero citar a un comentarista bíblico alrededor de esto que hace alusión al texto de Malaquías. El año de jubileo entre los judíos se celebraba cada 50 años. Y en ese tiempo de jubileo era un periodo de tiempo donde las deudas eran canceladas. Si alguien había sido vendido como esclavo para pagar una deuda, este hombre esclavo era liberado, era puesto en libertad y podía regresar a su tierra. Y si alguien había vendido su tierra, el comprador estaba en la obligación de devolver la tierra en ese año de jubileo, cada 50 años. ¿Saben qué es lo extraordinario? Que en las Escrituras nada es casualidad. Que todo apunta a Cristo, que todo tiene un propósito. Este autor dice, y escucha por favor, todas esas disposiciones establecidas por Dios tenían un solo propósito: apuntar a la obra del Mesías prometido,
A su llegada, Cristo nos encontró en esclavitud, pero nos compró a precio de sangre. Él canceló nuestra deuda, Él nos hizo libres, no somos más esclavos del pecado y Él está restableciendo todas las cosas. Y en un tiempo todo volverá al diseño original. Él nos entregará un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es, iglesia, esta es nuestra esperanza. Pero mientras se cumplen todas estas promesas del Señor, mientras llega el día del Señor donde se consume absolutamente todas las cosas, Él sabe, nuestro Señor sabe que vivimos muchas veces cansados, abatidos, probablemente desesperanzados, probablemente con aflicciones que aquejan el alma, aflicciones que aquejan el cuerpo. Probablemente vivimos con múltiples preocupaciones, con asuntos que no podemos resolver ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Mientras llega el día del Señor, escucha lo que Dios nos dice. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pregunta: ¿qué es lo que yo necesito para encontrar descanso para mi alma? ¿Qué es lo que tú necesitas para encontrar descanso para tu alma? El texto nos dice, necesitamos ir a Él. Necesito tomar su yugo, que es lo que está diciendo el Señor. Y en el contexto hebreo, cada rabino tenía como un yugo, algo que llevaban con ellos, que representaba el mandamiento más grande. Entonces, cuando a Cristo le preguntan cuál es el mandamiento más grande de la ley, Jesús responde haciendo alusión a Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo Jesús es ese yugo, los judíos lo llevaban con ellos, literal, lo llevaban escrito. Y cada vez que había alguna situación que no correspondía con lo que ellos entendían, ellos debían mirar ese yugo y decir, en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, debo amar al Señor con todo mi corazón. Pero lo que Dios está señalando, además de esto, es: vengan a mí, acércate a mí. Entonces vuelvo a mi pregunta: ¿no te sientes cansado? ¿Cansado de experimentar dolor, decepciones, fracturas, como alguien decía, en tu vida? Cosas que se han roto. ¿No estás cansado de tu pecado? ¿No estás cansado del pecado que te asedia tan fácilmente y te envuelve? ¿No estás cansado de ocultar tus faltas? ¿No estás cansado de ocultar tu pecado? Cristo te dice: yo soy tu descanso. Cristo te dice: yo conozco el cansancio, el agobio, el asedio por el que estás pasando. Jesús te dice: ven a mí, y en mí, solo en mí, mientras yo retorno, ven a mí, donde vas a encontrar descanso. Pero Jesús también dice: toma mi yugo. Y mi yugo tiene dos condiciones: debe ser manso y humilde. Y a mí me impresionan estas palabras. No vamos a entrar al detalle, pero lo que básicamente está señalando es: Señor, no puedo. Porque el orgullo me dice: tú puedes, tú eres un campeón, tú puedes lograr todo, tú puedes alcanzar todo, tú no necesitas de nadie. Manso y humilde: Señor,
no puedo. Señor, no resisto esto. Señor, esto me está drenando. Me siento cansado, me siento abatido. Me cuesta avanzar. Señor, estoy paralizado. Y Dios dice, entonces encontrarás paz. Solo entonces encontrarás paz. ¿Dónde buscas paz, consuelo, fortaleza mientras tu Señor regresa? Porque esto, tu respuesta es determinante para entender si lo estás esperando con esperanza. Porque este pueblo no entendió aquello. Este pueblo esperaba a un libertador con espada, no al Mesías humilde, no al Mesías que vino como siervo. ¿Cómo debemos vivir? Quiero tomar ilustración de un otro pastor alrededor de esto que me pareció extraordinaria. Él dice, yo tengo que ver el día del Señor como una moneda de dos caras. Porque esa moneda de dos caras tiene una cara severa, que es la cara de la que hablamos, del juicio del Señor, pero tiene otra cara, que es una cara que nos ofrece esperanza. Mientras más conozco el lado de la moneda que es severa, más aprecio la gracia del Señor de este otro lado de la moneda que es esperanzadora. Y al contemplar esto, deja señalo a la luz de un texto, Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que tú puedas mirar a la luz de otro profeta lo que Malaquías también señala de este lado de la moneda que es severa. Mira lo que dice Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata, ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor. Pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo y dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Iglesia, este juicio severo viene de camino para todo aquel que no cree en el Señor, para todo aquel que no ha puesto su esperanza en Él. Si tú estás en esta mañana, nos estás acompañando, pero Cristo no es tu Señor, te ruego que consideres este pasaje a la luz de tu vida. Porque si tú no te arrepientes, si tú no haces de Cristo tu Señor, si no crees que Él es Señor, este fin es el que te espera. Te ruego a ti que conoces al Señor, pero tienes familia que no conoce al Señor. Este fin les espera. Tu obligación, la mía, es proclamar el Evangelio. Veamos a la luz algunos pasajes de este otro lado de la moneda, donde hay esperanza. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 8. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice la palabra: Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros.
Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Vamos un poco más adelante, Apocalipsis 21, versículos 3 al 7. Capítulo 21, versículos 3 al 7. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Una última porción. Capítulo 22, versículos 12 al 20. Capítulo 22, versículos 12 al 20. Miren, escucha lo que dice. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro: si alguien agrega algo a lo que esté escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras que está en este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Este es el día que esperamos. Estas son las promesas que esperamos. La pregunta es: ¿de qué lado de la moneda tú estás? ¿Viene sobre ti el juicio del Señor o viene sobre ti las promesas del Señor de una vida eterna junto a Él? ¿De qué lado tú estás?